Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos un acto muy importante, muy emotivo, que es la presentación del libro El amor, el poder y la muerte de nuestro querido y añorado académico Florencio Jiménez Burillo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial. En esta presentación me acompañan nuestro querido presidente de la Academia de Psicología de España, Elio Carpintero, nuestro académico, de la cual viene pues, de su mano este libro, Amalio Blanco, y los editores del libro, los profesores Carlos Yela, Carmen Huici y José Luis Angrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un día muy especial, lleno de emoción por la persona a la que vamos a homenajear también con este libro, nuestro querido Floro Jiménez Burillo. Y acto seguido, pues además de darles las gracias por estar aquí y acompañarnos, quiero dar la palabra a nuestro presidente de la Academia, Elio Carpintero. Cuando quieras, Elio. Muchas gracias, mi paz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los colegas que compartimos la pantalla. La presentación de este nuevo libro de nuestro compañero Floro Jiménez Burillo, fallecido hace ya más de 4 años, pero presente en la Academia desde sus primeros momentos, viene a mostrar que perdura su personalidad espiritual y su obra entre nosotros y continúa el interés por sus palabras, por sus escritos. En cierto modo, se ha acrecentado ese interés con su ausencia. Hace 3 años, en la colección de libros de la Academia, se editó otro volumen con algunos escritos de psicología social de la ciencia y del conocimiento, que recogía algunos de sus trabajos sobre esos temas. Ahora, en este acto, nos alegra la aparición de otro nuevo con trabajos que no habían sido recogidos antes, con el título El amor, el poder y la muerte, con comentarios de los editores Carlos Yela, José Luis Angrador y Carmen Huici, que están aquí con nosotros. Estas son personas que han colaborado en múltiples ocasiones y con el autor y lo conocían muy de cerca en su faceta humana y también en su dimensión magistral, y creo que sus comentarios son realmente muy oportunos y valiosos y enriquecen también el libro. El profesor Jiménez Burillo ha sido una figura muy gran influencia en el orden de la psicología social española. Fue también una figura decisiva en la configuración y el desarrollo de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue uno de sus decanos con más relieve y perduración. Pienso que, aunque quizá me equivoque, que fue una persona que optó enérgicamente por ocuparse de los temas y problemas de una especialidad psicológica que en 1983, cuando se crearon las áreas de conocimiento, eso fortaleció la especialización, aunque también debilitó la unidad global que la psicología española venía teniendo, cosa que se vio, por ejemplo, con la desaparición de los congresos nacionales de psicología durante muchos años. Y también es verdad que, por ejemplo, Floro tiene solo un artículo en la revista de Psicología General y Aplicada, la revista que fue durante muchos años el cauce principal de los trabajos y de los investigadores en psicología, y su firma no volvió a aparecer. Entonces él eligió muy específicamente ir hacia la especialidad en la que se situaba voluntaria y satisfecho de lo que estaba haciendo. Fue, yo creo, uno de los colegas que han tenido mayor vocación para el pensamiento teórico y para el ensayo. Y en realidad hubo, cuando aparecieron las áreas, una cierta opción entre dedicarse a los trabajos empíricos o al análisis conceptual, y él se orientó muy principalmente, creo yo, hacia esta segunda opción, en donde fue realmente un intelectual feliz del trabajo, del pensamiento y del estudio. Este libro que hoy comentamos difícilmente podría tener un título más centrado en los grandes motores de la vida humana: el amor, el poder, la muerte.
Sí. Pienso que si se hubiera que añadir alguno, se me ocurre que habría que posiblemente que se podría añadir el famoso tema del hambre, que fue, como muchos sabrán, el gran tema psicológico y fisiológico que inspiró la obra del fisiólogo Ramón Turró y que tuvo una gran influencia en su momento para movilizar, diríamos, el comportamiento humano. Pero estos tres que aquí aparecen son realmente temas básicos de la condición humana. Y el examen de Floro sobre la muerte, que tiene una abrumadora información bibliográfica, permite ver, entre otras cosas, pues, primero su admiración por Montaigne. Yo creo, leyendo el ensayo, que verdaderamente Floro llegó a asumir el modo y la aproximación intelectual de Montaigne a los temas y va elaborando un ensayo de esa orientación. Y al tiempo que lo leía y lo disfrutaba, pensaba en el complemento, por ejemplo, que este ensayo tiene con algunas otras cosas que también se me han cruzado por mi biblioteca estos días al trabajar y ver este libro. Una cosa es los trabajos muy interesantes y muy empíricos de Ramón Vallés sobre el problema de la muerte, que tanto le preocupó desde su perspectiva de psicólogo clínico interesado en la problemática de estas enfermedades. Y por otra parte, otro libro que se me cruzó fue el libro que se titula El morir de los sabios y que es verdaderamente la versión estrictamente filosófica de los problemas de la muerte que publicó hace no muchos años un catedrático de la Universidad de Salamanca, Enrique Bonete, y recogiendo una serie de aportaciones filosóficas a este tema. Y ahí se ve cómo cada uno elige de alguna manera una línea de pensamiento. Este libro de Floro realmente está hecho, por una parte, con una gran erudición sobre los temas que trata. Es una reflexión sobre ideas, sobre conceptos, sobre pensamientos de autores y también, en cierto modo, tengo que pensar en una redacción hecha desde un estudio muy minucioso. Yo creo recordar que cuando falleció, varios de sus más íntimos colaboradores y amigos me contaban su preocupación porque habían aparecido, creo que eran miles de papeletas anotadas con, con notas suyas para trabajos que realizaba. Es decir, era una obra que él trabajaba y anotaba y veía con verdadero interés y con verdadero afán de captar los aspectos más profundos de la literatura que estaba en cada caso leyendo. En realidad, en estos trabajos no faltan, desde luego, notas críticas, compara unos juicios con otros, lo que hubiera sido de provecho decir en cada caso, y sobre todo, en alguna medida, permiten al lector hacer un poco el valor medio de las diversas opiniones que nos va dando nuestro amigo en sus escritos. En la historia de la psicología española, yo creo que el profesor Jiménez Burillo ha sido una voz realmente muy autorizada y crítica que optó por una reflexión y una erudición pegada muy directamente a la investigación reciente que en psicología y en filosofía se venía haciendo. Su obra, precisamente por ser de ideas y por ser de teoría, yo creo que seguirá iluminando a los investigadores empíricos y también a los interesados por cuestiones más de tipo ideológico. Las reflexiones sobre los temas que le preocupan al profesor Jiménez Burillo son temas en donde él más bien es siempre próximo a la posición del crítico y a la posición dogmática. Y yo pensaba que, como decía Cervantes, es más amigo del camino que de la posada. Entonces,
ese pensamiento suyo enriquece, multiplica las perspectivas y sigue también enriqueciendo a los lectores que después llegamos a él. Convendrá, yo creo, leer sin prisa, pero sin pausa, esta literatura teórica, conceptual, personal que Floro Jiménez Burillo nos ha ido dejando, y creo que disfrutaremos y enriqueceremos nuestro pensamiento con estas reflexiones. Animo a todos los que me están oyendo a que se aproximen a este libro y le dediquen algunas horas para disfrutarlo. Nada más, queridos amigos, los expertos, más expertos que han ido preparando el libro, les cedo la palabra para que nos digan sus modos de ver y de entender esta obra tan interesante. Gracias. Muchas gracias, presidente. Unas preciosas palabras que además nos hacen a todos pensar y reflexionar. Y a continuación voy a darle la palabra a nuestro querido compañero de la Academia, el excelentísimo Amalio Blanco. Amalio, de tu mano ha venido este libro a la Academia para ser presentado y me gustaría pues que tuvieras la palabra ahora para hablarnos de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias por la organización impecable, como siempre, de este acto y por el tiempo que has dedicado a su coordinación, Maripaz. Y muchas gracias a Elliot también por sus palabras y por esa introducción muy elogiosa que ha hecho de la persona y de la aportación que el profesor Jiménez Burillo ha hecho a la psicología española. Bueno, por mi parte, simplemente dar cuenta de que presentamos hoy una monografía en la que se reúnen trabajos del profesor Floro Jiménez Burillo sobre tres temas de su especial predilección, el amor, el poder y la muerte. Y cada uno de estos tres apartados, de estos temas, van precedidos por un cuidado estudio introductorio a cargo de los autores de esta introducción. Carlos Chela se ha ocupado del tema del amor, Carmen Guici lo ha hecho sobre el tema del poder y finalmente José Luis Sangador ha sido el encargado de escribir la introducción del apartado sobre la muerte. Pero todo hubiera sido en vano sin el apoyo del profesor Francisco Labrador, cuya mediación con la editorial Pirámide ha sido definitiva para que esta monografía vea la luz. Así que muchas gracias, profesor Labrador, muchas gracias, Paco. Bueno, y más allá de cualquier otra consideración, esta monografía, como la que le precedió, esos escritos a los que ha hecho alusión nuestro presidente, escritos sobre psicología social de la ciencia y del conocimiento, presentada en este mismo foro hace un par de años. Esta monografía, digo, es fruto del cariño que profesaron y la amistad que mantuvieron sus editores con el profesor Jiménez Burillo, pero quiere ser también vehículo y señal del reconocimiento a un legado intelectual corto en extensión, pero muy intenso en algunos de sus planteamientos. Unos planteamientos que están animados por una cierta heterodoxia, que parece tener la intención expresa de incomodar al lector, de invitarle al debate crítico, de obligarle a salir de esa zona de confort académico en la que generalmente nos hemos limitado a seguir el camino que nos han ido marcando desde fuera sin demasiadas consideraciones al respecto. Los trabajos que hoy presentan o que hoy se presentan sobre el poder, el amor y la muerte nos remiten en alguna medida a la posición epistemológica del propio Florencio Jiménez Burillo. O quizás sea al revés, que sus inquietudes teórico-epistemológicas vengan a ser el resultado de su preocupación por estos y por otros temas más de andar por casa, porque en realidad las tareas de la reflexión teórica y de la construcción del conocimiento no siguen un trazo lineal, sino que van y vienen desde el interés por un problema concreto a la contextualización teórica del mismo para volver sobre el problema en cuestión y seguir dándole vueltas a su engranaje teórico. Y sobre estos dos momentos de la creación científica, el profesor Jiménez Burillo nunca escondió su postura. Se mostró siempre crítico y a veces con un toque de mordaz en algunas ocasiones respecto a la filosofía de la ciencia que permea y que protagoniza o que domina algunos de los manuales de referencia, los handbooks fundamentalmente en la psicología social,
Mostró asimismo su preocupación por el confinamiento de la disciplina en las dependencias del experimento de laboratorio y de la metodología cuantitativa, al abrumador experimentalismo, dice en algún, el abrumador experimentalismo, dice Floro en algún momento. Dejó patente su desencanto por la corta concepción de lo social debido a un predominio avasallador de la orientación psicológica y mostró su insatisfacción por los contenidos temáticos que forman parte del acervo teórico de la disciplina, una insatisfacción que es debida tanto a lo que se incluye como a lo que se omite, o quizá a lo que se incluye en comparación con lo que se omite. Es en este contexto en el que se sitúa el libro que presentan y nos presentan Carmen Guiz y Carlos Giela y José Luis Sangrador. Es conveniente, dice el propio profesor Jiménez Burillo, estudiar asuntos que, por una parte, sean realmente influyentes en la vida de la gente, se tenga o no conciencia de ello, tengan o no conciencia de ello, tengamos o no conciencia de ello, y por otra, signifiquen una alternativa a los temas que se vienen investigando de manera rutinaria en la disciplina desde hace años, sin progreso ni acumulación visible. Y añade textualmente, resulta llamativo y lamentable, por ejemplo, que la mirada psicosocial no se haya dirigido hacia la trilogía hegeliana, el amor, el poder y la muerte, mientras en los manuales supuestamente llamados a marcar el ritmo y tomar el pulso al estado de la disciplina, encontremos capítulos dedicados a la psiconeuroendocrinología de la conducta social y otros del mismo tenor más o menos exóticos como la psicología social de los animales infrahumanos, el significado social de los estudios animales, por mencionar tan solo unos pocos ejemplos. Bueno, la trivialidad temática de la que Floro se hace eco es, por supuesto, fruto de su propia concepción de la psicología, particularmente de la psicología social, de la que podemos disentir, no faltaría más, pero no deja de ser llamativo que frente a estos contenidos tan, digamos, insólitos, el poder, uno de los mecanismos presentes en toda relación interpersonal, en toda relación intercategorial y en toda relación intergrupal, haya tenido una presencia tan exigua, por no decir insignificante, en los manuales de referencia. Si echamos una ojeada a los más conocidos, a los más utilizados, aquellos a los que acudimos para conocer el estado del arte de la disciplina, algo que era una de las tareas favoritas de Floro, encontramos que el poder solo se encuentra en un capítulo de la tercera edición del Handbuch clásico, un capítulo que lleva por título Liderazgo y Poder, y en el que el poder tan solo se le dedica una página, algo mustia por otra parte, ¿no? Un capítulo escrito por Edwin Hollander. Y el resto del capítulo está ocupado por el liderazgo. En las siguientes ediciones el poder no aparece en ninguno de los capítulos. Tampoco lo encontramos, curiosamente, en las dos ediciones del Handbuch editado por Kruglanski y Higgins, donde sin embargo se le dedica un capítulo a los indicadores viscerales y somáticos de los constructos psicosociales. Y de manera sorprendente, el poder está también ausente en todas las ediciones del Handbuch sobre las perspectivas sociológicas de la psicología social. Bueno, de la muerte ni hablamos. Con el amor, sin embargo, parece que la tradición psicosocial ha sido algo más generosa. Entonces, bueno, pues sea bienvenida a esta monografía, siquiera para recordarnos que la muerte, en palabras del propio Jiménez Burillo, es la única certeza que poseemos, aunque hablando de ella, decía, no se hacen muchos amigos, que el poder está presente en el día a día de las relaciones interpersonales e intergrupales y que el amor suele ser eterno mientras dura. Y precisamente sobre esta primera sección del libro, sobre el amor, le vamos a dar la palabra a Carlos Giela, no solo porque él ha sido el encargado de seleccionar y prologar esta primera parte de la monografía, sino porque él es también uno de nuestros reconocidos expertos en este tema. Carlos Giela es profesor de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid y fue un estrecho colaborador del profesor Jiménez Burillo en las investigaciones sobre el amor. O a lo mejor al revés, quizá fuera Jiménez Burillo quien colaborara con Carlos Giela. En todo caso, da igual, tanto da una cosa como la otra. En todo caso, Carlos Giela, tienes la palabra. Carlos, ¿no tienes activado ahora? Venga, ya está. Pues buenas tardes y obviamente muchas gracias a la academia, a Elio, a Mario, a Maripaz
por la invitación y por la organización de este acto. Por supuesto, a Paco Labrador también, por su mediación con la editorial. A mis compañeros, desde luego, mi compañero José Luis Sangrador y Carmen Huici, y también a Amalio y a Carlos de Alcover, porque, bueno, pues fue en realidad, como ha comentado Amalio, fueron los colaboradores en el otro libro de homenaje, los diseñadores de esas dos monografías, ¿no? que quisimos dedicar a la obra de Floro, ¿no? Por lo demás, leales compañeros a la parte maestros. Y por último, aunque no menos importante, quería hacer extensivo el agradecimiento al propio Floro. Al propio Floro, a quien tanto se echa de menos, por un lado, desde luego y sin duda, como pensador y maestro, pero también algo que se dice menos como gestor, tanto en su faceta de decano como en la de director de departamento y subdirector de departamento también, cuando nuestro también añorado José Ramón Torregrosa era director del Departamento Interfacultativo de Psicología Social. Su capacidad para gestionar los conflictos, su mano izquierda, su dominio de la situación, su saber hacer, todo cosas de las que tanto deberíamos aprender actualmente y que tanto echamos de menos. Como se comenta en el texto, y también acaba de subrayar mi admirado y querido Amalio, Floro era muy crítico con el establishment de la psicología social, con sus sujetos sophomores, estudiantes de segundo grado yanquis, su extremado psicologismo y, por usar la expresión de Wright Mills, que tanto le gustaba, de un galopante empirismo ramplón, a cruzar cualesquiera variables a ver qué pasa. Muy crítico, pues, con esa psicología dominante, pero no para abrazar cualquier metodología. Más crítico aún era con la impostura, con la charlatanería y con la superchería, posmodernas o no, sino para reclamar la suprema importancia, por un lado, de la fundamentación teórica de toda investigación y, por otro, de la relevancia social de los temas estudiados. Y es ahí, por esa relevancia, por donde citaba a Hegel y su famosa trilogía de temas verdaderamente importantes para el ser humano, ya habrán adivinado, el amor, el poder y la muerte. Así que, a modo de homenaje, hemos querido recopilar sus escritos más relevantes sobre dichas temáticas y añadirles un comentario crítico tanto de loas como de matizaciones, y además enmarcarlos en el estado de la cuestión en la literatura especializada actual. Por emular la forma en que Michael Moore comienza su famoso documental Bowling for Columbine, podríamos decir que corría el año 1991, el presidente de los Estados Unidos continuaba arrojando bombas sobre algún país impronunciable, en este caso sobre población iraquí, y yo era un joven rebelde, inofensivamente rebelde, podríamos decir, recién licenciado, y que había decidido buscar trabajo fuera de la universidad en lugar de hacer el doctorado, como me sugería mi padre, salvo que me concedieran una beca FPI o FPU. Y quiso el azar que ese año concedieran sendas becas a los dos mejores estudiantes de mi promoción y que yo fuera uno de ellos. Ciertamente nunca he sabido quién fue el otro o la otra. Así que, y esto viene a cuento porque tras pensarlo un poco, por los comentarios y por cierto también las pintadas que circulaban por la facultad no eran muy amables con Burillo, me acerqué a su despacho a preguntarle si estaba dispuesto a dirigirme la tesis doctoral. Y allí empezó una relación, primero de amor-odio, supongo que por nuestras fuertes personalidades, pero enseguida de amistad mutua que duró pues 30 años. Lo más curioso de todo es que a lo largo de varios días de entrevistas, en aquel 1991, yo le presenté una lista de 15 o 20 temas de mi interés que fue desechando sucesivamente por diferentes motivos, uno por uno. Fundamentalmente por no ser de suficiente calado psicosocial, como por ejemplo el de Javí, o porque alegaba que él no tenía ni idea de ese tema, lo cual obviamente le honra y en fin, deja a las claras su sabiduría, ¿no? Hasta que no quedó ninguno. Y fue entonces cuando me dijo que estaban iniciando un proyecto de investigación sobre el amor
y que por qué no aprovechaba y hacía la tesis paralelamente al proyecto. De modo que así, de forma casi fortuita, comenzó mi interés por el fenómeno amoroso desde el punto de vista teórico, claro. Y junto con otros profesores del departamento, entre los que se encontraba también José Luis Sangrador, desarrollamos lo que fue en ese momento la primera investigación empírica sobre el amor por una muestra representativa de la población española, fruto de la cual, en esa línea de investigación, se han desarrollado modelos teóricos de interés, como el modelo tetraangular, por ejemplo, siguiendo el modelo, matizando el modelo triangular de Stenberg, líneas de investigación originales y de gran relevancia, como los mitos románticos, que ya tiene varias tesis doctorales dirigidas, e incluso aplicaciones prácticas, como me confiesan de cuando en cuando diferentes terapeutas de pareja, algo que confieso me llena de satisfacción. En este contexto, es imposible no recordar la insistencia de Floro en la imperiosa necesidad de tener en cuenta los diferentes niveles de análisis de la realidad para entender cabalmente el fenómeno amoroso, a saber, y como mínimo, el nivel biológico, representado por disciplinas como la sociobiología, la psicología social evolucionista o la neuropsicología, hormonas, neurotransmisores, genes, estrategias evolutivas, el nivel sociocultural o sociohistórico-cultural, si se quiere, de la sociología, antropología, de la ciencia política, en nuestro terreno los usos y costumbres amorosas, con su enorme variabilidad histórica y cultural, el vínculo, por ejemplo, entre amor, sexo y matrimonio, tan diferente en diferentes épocas históricas y en diferentes culturas, y que tanto damos por sentado en cada una de las culturas, cuando evidentemente tiene una raíz sociocultural, las condiciones sociales de los géneros y de la orientación sexual, el papel de los medios de comunicación de masas, en fin. Un tercer nivel de análisis interpersonal, más propio de la psicología social, vínculo de la pareja, las estrategias de interacción entre ambos miembros, los cambios producidos por el paso del tiempo, las semejanzas y diferencias entre ambos miembros de la pareja, y finalmente un nivel de análisis individual, más propiamente psicológico, las aptitudes, los valores, los rasgos de personalidad, las estrategias cognitivas, las habilidades sociales, la experiencia, las motivaciones, los intereses de cada uno de los miembros de la pareja. La existencia en esa idea, en la importancia de todos los niveles de análisis y su interrelación, fue crucial en su manera de estudiar al ser humano, en sus enseñanzas y en sus escritos, como los expuestos y comentados en el libro. Y es algo que nunca agradeceré suficientemente a Floro, puesto que creo que me ha enriquecido la manera de no solo entender el fenómeno amoroso, sino en general los fenómenos humanos, comportamiento humano. En este sentido, quiero recordar una cita de Ackermann, uno de los historiadores del comportamiento amoroso, cuando subrayaba que al hilo de la importancia de lo biológico, dice, la evolución nos entrega un anteproyecto de la construcción de nuestra vida, en este caso de nuestra vida amorosa. Pero, al igual que ocurre con una casa, mucho depende de la técnica y la experiencia de los constructores, de las leyes y ordenanzas de la sociedad, de las características y la calidad de los materiales, por no mencionar la intervención azarosa de tornados, desprendimientos de tierra o crecidas de ríos y caprichos de inspectores, supervisores, gamberros y vecinos, lo cual es perfectamente aplicable al fenómeno amoroso. Finalmente, por no dilatar excesivamente este acto y no repetir lo que ya ha quedado explicado en el texto, voy a subrayar una última aportación de Floro a la psicología social en general y al análisis del fenómeno amoroso en particular. Y es su insistencia en el poder de los factores y procesos biológicos sobre nuestras acciones, sentimientos y pensamientos, algo a lo que dedicó las últimas décadas. Y eso resulta de especial valor tratándose de un psicólogo social. Por supuesto, importancia de lo biológico nunca en detrimento, sino como complemento de los factores sociales. En una época como la nuestra de superespecialistas, o más bien bárbaros especialistas, por utilizar la expresión de Ortega, a la que décadas después se sumaría el famoso comentario de Pinillos, ¿no? Aquello de que el psicólogo que solo sabe psicología, ni aún psicología sabe.
En una época de reinos de taifa académicos, de cruzadas contra la incorrección política y de reduccionismos de toda laya, la reivindicación de la biología del amor por un psicólogo social no puede ser más que aplaudida por quienes compartimos la necesidad o porque compartimos la importancia de la necesidad de esa interdisciplinaridad y multidisciplinaridad a la hora de analizar cualquier fenómeno humano. Y cuanto más el amor, cuya vinculación, de la que sea, con la sexualidad, hace que la biología cobre, nos guste o no, una especial importancia. Y aunque no fuera políticamente correcto, aunque no fuera políticamente correcto, si tuvisteis la oportunidad de hablar con él sobre el tema que nos ocupa, seguro que le recordáis hablando del famoso efecto Coolidge, la preferencia por estímulos sexuales novedosos, o de la trampa evolutiva, el amor como una trampa que nos tiende la evolución para juntarnos y transmitir nuestros genes, o de sarcásticas citas de filósofos y literatos. Por mi parte, nunca le olvidaré, citando las palabras que tienen casi 700 años, de otro manchego, alcarreño para más señas, y arcipreste de profesión, con las que concluye. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La otra era por haber juntamiento con fembras de santera. Si lo dijese de mío, sería de culpar. Díselo gran filósofo, non son yo de arrebatar. De lo que dice el sabio, non debemos dudar, que por obra se prueba el sabio e su fablar. Que dis verdad el sabio, claramente se prueba, omnes, aves, animalias, toda bestia de cueva, quieren según natura, compañía siempre nueva, e cuanto más el hombre que a toda cosa se mueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos ahora paso a Carmen Guici, que ha sido la encargada del estudio introductorio sobre el poder. Probablemente es el tema particularmente preferido por el profesor Jiménez Murillo. No sé si esta es una opinión muy gratuita por mi parte. Carmen nos lo puede descifrar. Sobre el alcance que ha tenido la actividad docente e investigadora desarrollada por Carmen Guici a lo largo de más de 40 años en el campo de la psicología social, habría mucho que decir, pero por ahora baste por recordar que ha sido catedrática de psicología social en la UNED y que en la actualidad es profesora honoraria en esa misma facultad y en esa misma universidad. Carmen, cuando quieras. Ya, ¿no? Sí, Carmen. Adelante. Ya. Gracias, Amalio. Te vemos, sí. Bien. Buenas tardes a todos y a los que os habéis podido conectar para presenciar esta presentación. Quiero dar las más efusivas gracias a la Academia de Psicología de España por propiciar esta presentación de la obra del académico fallecido Florencio Jiménez Murillo y en especial al presidente Elio Carpentero y a la académica María Paz Vega, que han contribuido de forma decisiva y también a que esto sucediera. Y, por supuesto, también a Amalio Blanco, que ha facilitado este proyecto, no solo la presentación actual, sino la propia realización del libro y, en mi caso, la revisión de mi introducción a los escritos sobre el poder y la alienación del profesor Jiménez Murillo. La publicación se ha llevado a cabo gracias al apoyo del académico profesor Francisco Labrador de la editorial Pirámide y de Inmaculada Jorge de esa misma editorial. Para mí ha sido un gran motivo de satisfacción al haberlo podido publicar en la editorial que tiene el puesto número 1 en el ranking del SPI Scholarly Publishers Indicators por su prestigio editorial en psicología de nuestro país. Me complace ver así una publicación que guarda relación con la academia que vuelve a la editorial de máximo prestigio.
También voy a hacer una alusión muy breve a que el seminario que dirigió Floro con Isabel Ferreiro Lavedán en la Fundación Ortega Marañón en el 2015, en la primavera del 2015, ha sido como también centrado en estos temas, como aunque el orden era el poder, la muerte y el amor, ha sido como el criterio que nos ha guiado también a la hora de seleccionar los textos presentes. En ese seminario, que fue realmente formidable por la excelente e impecable selección de los conferenciantes y por el carácter interdisciplinar del seminario, que abarcaba no solo la psicología social, la sociología, la historia, la economía y también pues, la literatura y la música, con una muy interesante intervención sobre música y poder. Ahí tuvo una participación también importante Fernando Vallespín, con un par de conferencias sobre el poder y sus múltiples caras y sobre la sociología de la muerte. Como digo, es uno de los seminarios más interesantes a los que yo he acudido en mi vida académica. Mi comentario de hoy va a consistir en unas pinceladas del trabajo de Jiménez Burillo y lamentablemente no me puedo referir a todos los temas que yo he introducido en la introducción al texto, que eran perspectivas teóricas y definicionales del poder y de la autoridad, la modernidad y los usos patológicos del poder, el holocausto nazi y la alienación perspectiva psicosociológica. Sin quitar mérito a las otras dos contribuciones, la más genérica sobre el poder y la relativa a la alienación, me voy a limitar a comentar la publicación sobre la modernidad y los usos patológicos del poder. Creo que es un tema de gran actualidad en unos tiempos en los que parece que un nuevo fantasma recorre Europa, por seguir a Lenin. Hay razones para recobrarlo. Uno es un cierto cansancio motivado por la información abrumadora que ha habido de estos acontecimientos, y vemos que esto se ha dado no solo en la psicología, por supuesto, en la sociología, en la historia, en la política, en los medios de comunicación, en el arte, en las películas, etc. Es decir, que ha sido algo que nos ha abrumado un poco durante mucho tiempo. Por otra parte, yo creo que hay un rechazo en los europeos derivado de las actuaciones del Estado de Israel, y más en los últimos tiempos en que estamos asistiendo totalmente acongojados a lo que sucede en Gaza y Cisjordania. A este propósito, y antes de los últimos acontecimientos, algunas encuestas que las recoge Neil Abramscomb revelan que la gente ponía en duda, no era negacionista declarada, pero ponía en duda la magnitud del holocausto entre los austriacos y también en Italia, pensando que la situación se había exagerado. Vemos que el último alegato un poco a favor de este negacionismo ha sido el de Elon Musk el 27 de enero en un mitin de la precampaña de Alternativa para Alemania, unas horas antes de que se hiciera la conmemoración del 80 aniversario de Auschwitz. Entonces, Musk les dice a los alemanes: no sois culpables de los pecados de vuestros abuelos. Y además debéis recordar la grandeza de la nación alemana y del imperio de miles de años. Se apunta demasiado a la culpa del pasado y eso hay que dejarlo atrás. Más adelante hablaré un poco más sobre la culpa. Voy a hablar de los rasgos generales y puntos destacables del profesor Jiménez Burillo, para después seguir los hilos, como se dice ahora, pero yo prefiero la expresión de senderos de la investigación actual que va tras los pasos de nuestro autor, y que, bueno, por eso haré referencias a la investigación llevada a cabo en nuestro país. No se trata de enmendar la plana a Jiménez Burillo, a Floro, porque yo lo considero merecedor de lo que dice Ricardo Mayral, el rector de la UNED, cuando habla de la perspicacia ilustrada, que en definitiva estriba en dar en la diana en los temas que uno debe considerar y en el modo de hacerlo.
Finalizaré con una sugerencia, pues mi inclinación a la prédica, que algunos de vosotros ya conocen, parece haber aumentado con el tiempo. Me van a permitir que inicie mi comentario con una licencia poética que me vino a la mente cuando comencé a escribirlo, salvando las distancias de años luz entre esa situación y la presente. Se trata de una de las más brillantes muestras de las tácticas persuasivas, como es el discurso de Marco Antonio ante los romanos y ante el féretro de César. A propósito del testamento de este, y como digo, es un prodigioso ejercicio de influencia, un proceso central para los psicólogos sociales. Él alude repetidas veces al testamento de César y simula que no lo va a leer, incitando a que le rueguen que lo haga. No me propongo hacer eso aquí, pero creo que esta evocación a Shakespeare, autor admiradísimo por Floro, le habría gustado, aunque inmediatamente habría hecho un quiebro de humor, de ese humor de denominación de origen manchego, o por usar la feliz expresión de Paco Gil de retranca cervantina. En cualquier caso, debo decir, tomando prestada una frase del inicio del discurso de Marco Aurelio, no poseo ni la elocuencia, ni el mérito, ni los ademanes de nuestro autor, pero por cercanía y con vuestra licencia me permitiré hablar de parte de su legado. Ya Carlos ha señalado la cuestión de los niveles de análisis, que yo creo que además ha ejemplificado muy bien lo que yo creo que se tenía que hacer, que es tratar de enfocar un tema y considerar los niveles de análisis. Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el amor a cargo de Carlos creo que ejemplifican muy bien esa cuestión, que me parece a mí que es muy útil y sería muy económico el aunar esfuerzos, posiblemente entre grupos de investigación, para hacer programas de investigación amplios que den una muestra de ese gran rompecabezas que se nos abre cuando tratamos de temas que interesan a los psicólogos sociales. Otro rasgo general es su interés por los autores clásicos que han tratado con anterioridad estos temas. Así Spinoza y Montaigne, que ya lo citaba antes Elio, en el caso del poder, y más estrechamente Maquiavelo y Hobbes. No incurre para nada nuestro autor en lo que Gottlieb ha dado en llamar el edadismo del conocimiento, consistente en desechar como inútil cualquier publicación que tenga más de 5 años. Más bien le gusta indagar en las raíces y antecedentes de las ideas contemporáneas. Pasando ya a mi comentario sobre la modernidad y el Holocausto, su enfoque es interdisciplinar, al añadir al de la psicología social los análisis históricos, políticos, económicos y aportando una descripción muy documentada de los factores macrosociales y microsociales que contribuyeron al Holocausto. He de decir que a nuestro autor estos acontecimientos le habían interesado desde hace mucho tiempo. Voy a incluir una anécdota, igual me paso un poquito con el tiempo, pero creo que merece la pena. En un viaje que hicimos hace más de 40 años a Alemania, a Múnich, él insistió en que había que acudir a ver el campo de Dachau. Yo me resistía y él me increpó diciendo cómo era posible que una psicóloga social no quisiera ir a aquel lugar. Por fin fuimos y he de decir que no solo me conmovió y me acongojó, me conmocionó más que nada y de alguna forma me influyó en el resto de mi estancia en Alemania. Era una breve estancia por otra parte, pero me hizo pensar en la cuestión de la culpa colectiva, que creo que es muy importante. La culpa que los alemanes han llevado a sus espaldas durante mucho tiempo. Entre los factores que destaca Jiménez Burillo está la humillación colectiva sufrida por los alemanes tras la Primera Guerra Mundial y como el daño colateral del Tratado de Versalles. El otro día lo citaba el nuevo académico Sabucedo en su conferencia. Y, como digo, fue muy certeramente identificado por el gran Keynes, para mí uno de los grandes, tal vez el más famoso de sus ensayos de persuasión, como es el de las consecuencias económicas de la paz, publicado en 1919 y que ha tenido muchas reediciones hace poco al cumplirse 100 años de su publicación. Este autor supo adoptar la perspectiva de los vencidos y vaticinar las consecuencias de las exigencias desmesuradas de reparación económica por parte del grupo aliado. También señala Jiménez Burillo otros factores que contribuyen al surgimiento y al auge del nazismo.
este examen es un excelente ejemplo de la colaboración entre el análisis histórico y la explicación psicosocial. Lleva a cabo así un estudio del origen y de las fuertes raíces de la ideología antisemítica que se sustentaba sobre la base del autoritarismo y que contribuyó a difundirlo. Pero también alude a la mejora, algo que a veces se deja de lado, a la mejora de la situación económica y de la autoestima y el apoyo de los grandes empresarios, como ha relatado magistralmente Éric Bouillard en su novela El orden del día, Premio Goncourt en 2017. Nos propone un análisis exhaustivo de los antecedentes, incluyendo algo menos considerado inicialmente, como fueron las ventajas que derivaron de la apropiación de los bienes de los judíos designados como causantes de la debacle económica anterior. Y también señala los factores culturales e intelectuales. Entre estos últimos señala el predominio de la visión de la razón como de carácter instrumental y la reducción de la visión de la razón como unidad integradora de lo bueno, lo bello y lo verdadero. La razón instrumental se identifica con la utilidad sin fijarse en medios y fines. ¿A qué les suena? Esto indica Jiménez Burillo, lo señalaron tanto Horkheimer en su crítica de la razón instrumental como Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración. Analiza también la figura del líder, quien parece providencial tras una época de gran incertidumbre por los problemas económicos y por las confrontaciones entre grupos políticos en la República de Weimar. Señala que su antisemitismo encajaba con la tradición del antisemitismo alemán y no desentonaba con el militarismo prusiano y con el autoritarismo de la estructura familiar alemana. A través de un programa de propaganda eficaz, se presentó como un líder ejemplar capaz de reducir los temores. Por otra parte, su anticomunismo le proporciona el apoyo de la clase dirigente, como acabo de señalar con el libro de Bouillard. Vemos, en cuanto a las consecuencias, se detiene en una descripción pormenorizada y escalofriante de los campos de exterminio, señalando los distintos grupos que estaban en estos campos. También analiza en profundidad el papel del líder y, en mi opinión, el único aspecto de este análisis que es algo menos contundente y menos equilibrado es su referencia a los factores psicológicos individuales del líder y los seguidores. Aquí, bueno, se basa sobre todo en autores psicoanalíticos y yo creo que de ellos solamente Erich Fromm pues merece la pena detenerse. Por otra parte, hoy conocemos, gracias a las aportaciones de la psicología individual, que son muy pertinentes, sobre lo que se llama la tríada y la tétrada oscuras: maquiavelismo, narcisismo, psicopatía subclínica y sadismo, que suelen adornar a los líderes potencialmente peligrosos, quienes, una vez instaurados en el poder por vía democrática, contribuyen a la destrucción de la democracia. Con todo, comparto el enfoque de Jiménez Burillo, quien en esta cuestión y en otras varias coincide con Tassfield, quien afirma que 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, tras presenciarse otras masacres y otros holocaustos, critica el que se recurra a explicaciones simplistas, pues no cree que las explicaciones de los conflictos sociales y de la injusticia social pueden ser principal o prioritariamente psicológicos. Nuestro autor nos guía en la indagación de la gran incógnita ya mencionada de por qué una de las naciones más cultas y desarrolladas de Europa consintió y se sumó a la catástrofe. Para explicar estas reacciones de la población, que en un breve plazo pasó del rechazo al apoyo masivo a Hitler, Jiménez Burillo recurre a dos teorías psicosociales: la de la discrepancia entre actitudes y conductas y da prioridad a las conductas sobre las actitudes, hablando del contexto en que se movían los alemanes en aquel momento con la propaganda alrededor continuamente, y la segunda teoría tiene que ver con la táctica de persuasión del pie en la puerta, muy conocida por todos, que consiste, como sabemos, en que se demuestran, se establecen concesiones iniciales aparentemente inofensivas y luego se va aumentando las concesiones que se hacen, y lo aplica a las leyes antijudías que se fueron
dando en Alemania sin que hubiese un rechazo declarado. Vemos de nuevo la cuestión nuclear de la persuasión. En esta línea hay que destacar algunas contribuciones contemporáneas de la psicología social, como es el brillante análisis de Reicher, Haslam y Rath, en el que describen el proceso a través de un modelo que nos conduce al odio colectivo, con la particularidad de disfrazar el mal como virtud. También Bauman habla de esto. El conseguir que la gente crea que lo que está haciendo es algo virtuoso. Exterminar al enemigo. Esto también, por desgracia, nos suena. Vemos que otro conjunto de investigación interesantísimo, en mi opinión, es el de Agnieszka Golec-de-Zabala y el grupo polaco que ha trabajado sobre el narcisismo colectivo, que vemos que consiste en una visión no realista del propio grupo, una autoestima privada, es decir, una imagen estupenda del grupo al que uno pertenece, junto con una baja autoestima colectiva pública, al pensar que los demás no reconocen los méritos importantísimos de nuestro grupo. Según estos autores, y lo han mostrado en investigaciones, esto se asocia a la agresión intergrupal a través de la supuesta amenaza de los otros grupos. No resulta difícil aplicar estas ideas y esta teoría y su investigación a lo que acontecía en Alemania entre las dos guerras. Pero el narcisismo colectivo, desgraciadamente, también es de utilidad al aplicarlo a los procesos desencadenados en situaciones en las que los imperios o naciones que han sido muy poderosas inician su declive. A que seguro es que esto también les suena a ustedes. Entre las publicaciones destacables de nuestro país está el libro de María Nieves Quiles del Castillo, Francisco Morales, Saulo Fernández y María Dolores Morera, publicado en 2014, titulado La psicología del mal, cómo todos podemos ser Caín, como su título. Yo creo que esta cercanía del mal enlaza con la cita que hace Jiménez Burillo a la inquietante advertencia de Albert Camus en la peste, cuando afirma que la alegría de los humanos siempre está amenazada por el bacilo de la peste que no desaparece jamás. Paso ya a mi última sugerencia y desvelo mi carta oculta a lo Marco Antonio. Yo creo que la asignatura pendiente para los psicólogos sociales españoles, es la indagación sobre la guerra civil y más concretamente sobre la importancia de ciertos procesos para sanear la imprescindible memoria histórica. Me consta que otros compañeros han trabajado en estos temas sobre el terreno, así el también académico profesor Carmelo Vázquez y el profesor Florentino Moreno, este último participando en las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros. Otros lo han tratado en sus publicaciones. Me permito discrepar de nada menos que Susan Sontag, mucho más autorizada que yo para hablar de estas cuestiones, sobre todo por su trabajo a pie de obra en Kosovo. Sontag aconseja el olvido. En eso, creo yo, coincide, pero por muy distintos motivos, con la posición del grupo dominante o perpetrador, que suele sostener, tras el conflicto, que no se deben reabrir viejas heridas. Supongo que también les suena. Yo creo que no hay que olvidar. Antes, ambos bandos deben reconocer el daño perpetrado. Un observador no neutral, pero sí más distante que los españoles en la guerra civil, como es Orwell, en su homenaje a Cataluña, afirma: todos ellos creen en las atrocidades cometidas por el enemigo y no en las del propio bando. Sin preocupación ni pruebas, las asumen. Me permito insistir en la necesidad de analizar las muestras de deshumanización hacia el otro bando mostrado por el propio. No es nada fácil porque la culpa colectiva, según sabemos por numerosas investigaciones, es una emoción bastante peliaguda. Y en nuestro país ha trabajado sobre ello Iciar Echevarría. Pero podría llevarse a cabo con cuidado, activando la empatía para evitar la réplica inmediata de uno de los mecanismos de defensa habituales, como es la justificación del daño, alegando que el otro lo ha hecho más. Eso también lo presenciamos en la vida diaria política en nuestro país. Solo después de haber reconocido ese daño, se puede dar la reparación de las víctimas vencidas en un conflicto civil
y castigadas a través de asesinatos, encarcelamientos y otras represalias durante años, como en el caso español. Sabido es que los que tratan de borrar los homenajes en los escasos monumentos hacia los vencidos tardarían mucho más en aceptarlo. La reparación es absolutamente necesaria, pues como he sostenido en varias ocasiones, el presentar como equidistante lo que es desequilibrado, lo que es asimétrico, viene a ser la más refinada de las injusticias. El guante para emprender tamaña empresa lo lanza Álvarez Junco en su libro del 2022, ¿Qué hacer con un pasado sucio? Es un título, yo creo que excelente, y el libro lo es también, cuando describe las tareas pendientes como el abordaje de la memoria histórica. Señala que al terminar la tarea del historiador, solo quedan las medidas legales y el cambio colectivo de actitud, para lo cual ya no bastan ni el historiador ni el político. Sería preciso un psicólogo o psiquiatra colectivos. Yo creo que se refiere a nosotros, pues conozco a pocos psiquiatras colectivos. Todo ello permitiría darse cuenta, como indica Jiménez Burillo, que los que perpetraron las atrocidades estaban más próximos a nosotros de lo que desearíamos creer y que la mirada hacia otro lado no es solo achacable a los ciudadanos alemanes durante el nazismo. Como verán, empecé mi comentario aludiendo a la persuasión, que he citado en varias ocasiones y que acabo con un intento de persuasión. Creo que los psicólogos sociales pueden aprovechar las ocasiones que les brindan de persuadir una vez que se les concede la palabra. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias por esta excelente exposición del tema del poder y la alienación que se ha dejado un poco al margen. Me comenta Araceli Maciá, una compañera de la academia, que la sesión que estamos celebrando hoy estaba prevista que la protagonizara el propio Jiménez Burillo antes de morir. Dice Araceli que Jiménez Burillo le había pedido, había programado una conferencia y le había pedido que esa conferencia sobre el amor y el poder estuviera muy cercana al día de San Valentín, que es pasado mañana. Es muy curiosa esta coincidencia, no lo habíamos pensado bajo ningún concepto, entre otras cosas porque no teníamos esta información. Pero quiero compartirla porque me parece muy, muy significativa, no sé cómo decirlo. Él iba a hablar sobre el poder y el amor un día, tal día como hoy, aproximadamente. Bueno, la última parte del libro está introducida por José Luis Sangrador, y el profesor José Luis Sangrador también tiene una larga historia a sus espaldas como profesor de psicología social. Él se ha desempeñado como catedrático de esta materia en la Universidad Complutense de Madrid hasta su reciente jubilación y compartió docencia en esta materia con el profesor Jiménez Burillo durante varias décadas. Y me atrevería a decir que la colaboración entre José Luis Sangrador y Floro Jiménez Burillo fue especialmente estrecha en algunos aspectos y en algunos temas, particularmente en el tema del amor y en el tema de la muerte. Él se ha ocupado, como decía, del estudio introductorio del apartado sobre la muerte y él tiene la palabra de inmediato. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Amalio. Bien, yo ante todo querría sumarme a los agradecimientos que se han expresado aquí repetidamente hacia quienes han facilitado tanto la publicación del libro como esta y otras actividades de la academia, ¿no? También mi gratitud a los que la estáis siguiendo en directo o la veréis otro día. Bien, quizá os preguntaréis algunos, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre a estas alturas ponerse a escribir sobre un tema tan espinoso y poco cercano a su trayectoria y con el que además no se hacen amigos, como acaba de decir nuestro querido amigo Amalio? Resulta que de los 3 coautores del libro, yo era el único que había publicado algo sobre la muerte. Un pequeño artículo y además con el propio Floro, hace nada menos que 40 años, así que me tocaba. Y me acerqué de nuevo a esta temática. Ya podéis imaginar que no especialmente grata porque acababa de fallecer el propio Floro y salíamos apenas de una pandemia. Él había escrito un segundo trabajo mucho después, del miedo a la muerte,
y me dije, qué curioso que al final habré publicado yo también 2 artículos sobre la muerte, uno con él, otro comentando su segundo artículo. Era como cerrar un círculo abierto hace 40 años. Me percaté enseguida de la peculiar naturaleza de la muerte respecto a los otros 2 conceptos. Fijaos, desde niños buscamos amar y ser amados, ¿no? Y a veces el amor genera dolor. El poder en sentido amplio viene luego. A menudo también lo perseguimos, a veces lo sufrimos. La muerte, en cambio, se presenta solo en esa última hora que mata, que decían los antiguos relojes de sol, ¿no? Nunca es un objetivo, nunca es buscada, es una amenaza que acaba con todo, con el amor, con el poder y con uno mismo. Pero además, para la psicología social, la muerte no era un constructo psicológico como amor y poder, más accesibles a investigaciones empíricas por ser más operativizables y factibles de medición. Por ello me pareció que mi capítulo introductorio requería un tratamiento distinto, así que me propuse articular un conjunto de comentarios y reflexiones personales a partir de los 2 trabajos citados, sobre todo del segundo. En el primer trabajo, del 85, Perspectivas psicosociales sobre la muerte y el morir, queríamos introducir al lector español en una temática cuya escasa bibliografía era además mayoritariamente anglosajona. Como soy coautor del mismo y este libro es sobre Floro, me permitiréis que me limite a 2 pocas palabras. Básicamente, lo allí dicho sigue vigente, por desgracia, hoy. La muerte continúa siendo un tema tabú en la vida de la gente y para las ciencias sociales. Incluso ha aumentado el secuestro y negación de la muerte, los funerales y expresiones de luto externos casi han desaparecido. El mismo muerto, valga la expresión, ha sido reducido al mínimo, a sus cenizas. Por su parte, el moribundo sigue padeciendo aislamiento social, dependencia, etc. Aunque bueno, hay esperanzas. Algunos profesionales en cuidados paliativos están intentando humanizar ese periodo vital. Enrique Benito, por ejemplo. 40 años después, publica su segundo artículo, ¿no? Del miedo a la muerte. Ese descomunal trabajo en el que hay mucho que destacar. Por ejemplo, la osadía que supone abordar esas cuestiones, atreverse a una postura personal no disimulada, la progresión lógica que sigue, su carácter multidisciplinar, los famosos niveles de análisis, ¿no? La lucidez y sabiduría, sus abundantes y eruditas notas finales, marca de la casa, su capacidad para generar preguntas, su claridad expositiva y también ese tono tan personal, a veces profesoral, a veces paternal. Recordad que él llamaba sermón laico a este trabajo. Incluso efectivo en ocasiones, con esas píldoras de su peculiar sentido del humor. Su elaboración le llevó mucho tiempo y recuerdo algunas conversaciones con él donde yo hacía un poco de abogado del diablo, buscando otras respuestas o alternativas allí donde él tenía las ideas claras. Estas conversaciones nunca duraban mucho tiempo, ya sabéis. Él siempre tenía prisa y solía terminarlas con alguna sentencia, como cuando cogiendo un bolígrafo de la mesa me miraba con absoluta convicción. Bah, no os engañéis, tenéis la misma supervivencia que este bolígrafo. El caso es que fui elaborando mi capítulo para este libro como aquellas conversaciones de despacho, solo que ahora a través de la escritura. Al leer su trabajo, me iban surgiendo matizaciones o comentarios como una especie de último diálogo con un compañero que ya no está. Era como dar la razón a aquello que señalaba Quevedo: leer es conversar con los que se fueron. Y al escribir, fui incluyendo también en mi perspectiva sobre algunos aspectos no considerados por él y que sobre aquellas propuestas que me parecían más debatibles. Quizá por aquello que decía también Quevedo: discrepar con los difuntos puede ser incluso mejor para conservar su memoria. O quizá es que, siendo yo bastante racionalista, soy también algo heterodoxo, aunque contenido, frente a muchas firmes convicciones. Bien, entonces comentaré muy brevemente algunas pinceladas sobre algunas cuestiones y debates que se manejan a lo largo, que se navegan, a lo largo de este trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿es irracional temer a la muerte por ser hacia algo que no podemos experimentar? Sabater decía que no sabemos qué es morirse, que sabemos qué es morirse, pero no qué es morirme. Freud decía que la muerte propia es inimaginable. Pero yo pensaba, ¿quien experimenta esa fase terminal que acabará con él, no sabe que se está muriendo? Claro que lo sabe, por mucho que diga Sabater lo contrario. Entonces yo me planteaba, ¿puede ser también irracional
no temer a la muerte? Todos conoceréis personas que se creen inmunes a desgracias, porque al final los que se mueren son los otros, ¿no? ¿Habéis escuchado eso de voy siempre a 160 y nunca he tenido un accidente? ¿O no me contagiaré pese a mis conductas de riesgo? Como sabéis, es una protección ilusoria. Genera miles de muertos. Incluso cabría traer a colación la conocida teoría sobre las creencias en un mundo justo. No me va a ocurrir nada porque no llevo ropa provocativa. Otro debate, por ejemplo, es este. Morirse no es espantoso al ser un regreso a la misma nada que éramos antes de nacer, como defiende Schopenhauer. Pues qué decir, ¿acaso no es más espantoso a la nada tras haber vivido que la nada de antes de nacer? Otro debate planteado. ¿Teme más a la muerte quien no lleva una vida plena? Puede ser, pero ¿y los suicidios? ¿No pueden contemplarse el final como un alivio en una vida sin sentido o con dolor y frustración? Otro debate es el de la universalidad. ¿Es un miedo universal? Unos afirman que sí, otros que no, otros que existe pero que lo escondemos por miedo precisamente a ese miedo a la muerte. Pensaba yo que podría enriquecer ese debate la conocida teoría del manejo del terror, que ubica en dicho miedo la explicación de buena parte de conductas y actividades y actitudes sociales. Perdón. Bien, habréis leído que Freud defendía que los humanos nos inventamos un más allá. ¿Y qué opina Floro? Pues considera inadecuadas y falsas esas creencias en la vida ultraterrena por su relación con el miedo a la muerte. Pero claro, la relación es compleja. ¿Generan ellas ese miedo o son el resultado de ese miedo? A mi modo de ver, ninguna de las dos posibilidades convierte en falsas esas creencias. Creo que esa es otra historia. En ese punto pensaba yo que quizá Floro podría haber distinguido entre las creencias con base religiosa y esa otra espiritualidad laica que tanto ha crecido últimamente a costa precisamente de las religiosas. Pero la gran pregunta y al tiempo la gran incógnita, a mi modo de ver, en el libro, es la eventual supervivencia o no de la conciencia tras la muerte. Él la niega radicalmente, como un postulado sin discusión, soslayando o despachando en pocas líneas críticas los posibles argumentos en contra. En el libro hago alusión a algunas de ellas, como por ejemplo la presencia de creencias sobre la inmortalidad en la mayoría de culturas en cuyo análisis nuestro autor no entra, o por ejemplo en esos textos sapienciales de antaño, ¿no? Con explicaciones detalladas de todo el proceso de la muerte y tal. También comento la emergencia de nuevas perspectivas sobre la posibilidad de una conciencia no limitada a lo material, que aportan una visión rompedora bueno, ya sabéis, la física cuántica, universos paralelos, teoría de cuerdas, supraconciencia, en fin, todo ese mundo, ¿no? Y luego, y sobre todo, esos relatos de miles de personas sobre experiencias variadas que podrían sugerir la supervivencia de la conciencia o la realidad de una conciencia no local. De hecho, asistimos a una eclosión de interés en médicos, cirujanos, psiquiatras, no tanto psicólogos, curiosamente, por ese tipo de experiencias. Por ejemplo, en pacientes con muerte clínica. Y se han generado investigaciones rigurosas, como el trabajo en Lancet en el 2001 de Van Lommel, aquel cardiólogo holandés, ¿no? La ciencia oficial ignora todo esto, por no encajar en su paradigma materialista. Bueno, yo creo que no podemos seguir negando o ignorando estas experiencias por mucho que no tengan explicación o se diga que no pueden ser objeto de investigación. ¿Por qué? Pues por una razón muy clara. Buena parte de la investigación psicológica se basa en afirmaciones de sujetos sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten o lo que piensan. ¿Por qué entonces negar valor científico cuando esas afirmaciones de los sujetos versan sobre realidades no materiales o que no podrían existir por carecer de explicación? La doctora Kubler-Ross, por ejemplo, acabó convencida de que la conciencia no está encerrada en los límites del mundo material tras su experiencia con pacientes en su hora final. Mi mente racional me dice que no todos esos relatos prueban lo que algunos pretenden probar. Hay también mucha especulación ahí, y hay que ser prudentes, pero al tiempo con mentalidad abierta.
Porque, por ejemplo, hoy nos parece ridículo el geocentrismo, tesis oficial de la ciencia hace siglos. Hoy se nos dice que la mecánica clásica o newtoniana se ha quedado rezagada respecto a la física cuántica, que supone una auténtica revolución. Entonces, mm, ¿cómo descartar que en el futuro queden superadas algunas propuestas o limitaciones actuales de la ciencia, siempre constreñidas al corpus de conocimiento de cada época? Además, recordemos algo importante. Em, si no hay pruebas a favor de algo, por ejemplo, que tu pareja ha sido infiel o que existe el más allá, eso no prueba la falsedad de la hipótesis contraria. Es decir, eso no prueba que tu pareja haya sido fiel siempre. Eso no prueba que no exista el más allá. Bueno, volviendo a Floro, al final nos viene a decir en su propuesta que no pretende amargar la vida a nadie, que es sabiamente optimista y que debe incorporar la reflexión sobre literatura, filosofía, ciencia, tecnología. Harta tarea, creo yo, porque además ahí habría que añadir la propia psicología, clínica, humanista, transpersonal, etcétera, ¿no? ¿Cómo se concreta su postura? Bueno, en realidad va fluyendo a lo largo de todo el trabajo, un poco al estilo freudiano, ¿no? Configurando lo que él denomina sabiduría a la altura de nuestro tiempo, que nos permitiría una vida plena y con razonable contento. Todo ello en un texto donde la religión no cabe, y sin embargo termina con una cita del Eclesiastés, aunque con ese desesperanzado contenido que creo recordar ha comentado antes Amalio. Él no especifica mucho más, pero sí una exigencia fundamental, la eliminación del miedo y de la esperanza en una vida futura. Y, queridos amigos, ¿cómo conseguir eso? El simple consejo de eliminarlos no parece suficiente. Él no llega a sugerir cómo hacerlo. Lamentablemente olvidé preguntárselo en vida. Pero esa eliminación paralela es tarea compleja por la peculiar relación entre ambos, que puede ser incluso causal. ¿Cómo negar, por ejemplo, que a veces la esperanza podría reducir el miedo? Ya termino. Creo que este trabajo de Floro aporta sin duda una lúcida perspectiva, sabia, fundamentada, un buen ideario como guía para recorrer el sendero hacia el final. Pero si la certeza de la muerte es lo que nos une, son las creencias al respecto las que nos separan. Entonces, creo que habría que evitar quedar presos en ellas, para no caer en aquello que decía Nietzsche, toda convicción es una cárcel. No disponemos hoy de respuestas definitivas. Nuestras creencias, construidas con nuestros limitados recursos para captar realidades que no siempre comprendemos, son producto de un momento histórico. Habrá pues que caminar con la mente abierta a otras perspectivas, sin asumir tampoco, claro, relativismos irresponsables. Entre tanto, ya conocéis aquel consejo: vive cada día como si fuera el último. Y no puedo terminar sin recordar aquella respuesta del profesor ruso en una sala de retratos al preguntarle yo por ellos. Son los inmortales, me dijo. ¿Y cuáles son los requisitos para aparecer en tal pomposa colección?, pregunté. Pues, aparte de los méritos, respondió, un requisito es haberse muerto. Yo sonreí y entonces me dijo, ya sabe, solo cuando uno muere pasa a ser inmortal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, Carmen y Carlos. Y ahora toma las riendas, como le corresponde, a Maripaz García Vera, nuestra compañera académica Maripaz. No sin antes agradecerle de nuevo la organización del acto y el tiempo que ha dedicado a su coordinación. Maripaz. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. La verdad que estoy ahí pensando porque realmente creo que sinceramente no hay mejores motivos para pensar que el amor, el poder y la muerte. No se me ocurren tres temas, la verdad, más importantes para los seres humanos y desde luego para la psicología. Entonces, la verdad que es imposible estar en una presentación como esta y no estarse planteando cuestiones sobre el amor, el poder y la muerte, ¿no? O sea, es que creo que no se queda nada fuera de lo que es más relevante para los seres humanos, ¿no? Y por tanto, pues muchísimas gracias a Mario,
a ti por traer este libro y a Carlos, a Carmen y a José Luis por participar en esta presentación. Bueno, tengo que decir que en el chat hay algunas preguntas. No sé si queréis contestar a algo. Bueno, yo lo voy a comentar por si acaso. Y bueno, pues aparte de felicitar por la presentación, por este acto, ¿no? Y también dicen que si pudieran preguntar al ingenioso Burillo sobre los 3 tipos de amor, pues que algunos poderosos incluso adjuntos y tal, y preguntarían, ¿para cuándo herramientas para testar manifestaciones amorosas, violencias predictoras o psicopatías del poder o rigor científico de las consideraciones sobre la vida después de la vida, ¿no? Esa es una de las preguntas que formulan. Y también solo podemos explicar el pasado del amor, las consecuencias del poder o el carecer de límites económicos o políticos, que incluso a veces bordea la psicopatía, o por las noticias de las decisiones de algunos poderes, podemos predecir algo que nos pueda conducir a otras guerras de consecuencias peores que las anteriores. Bueno, formulo esta pregunta por si alguno queréis contestarla, pero bueno, la verdad que no sé si queréis tomar la palabra para contestar algo de esto o no. Y en cualquier caso lo dejo ahí lanzado a vuestra, a vuestra opinión. No sé si alguno queréis comentar algo, Carlos. Maripaz, son preguntas que requerirían un mes y medio de Sí, contestación, estoy de acuerdo. muy complejas y muy poco concretas, ¿no? De forma que, bueno, yo creo que es bastante conocido que las reflexiones y los estudios empíricos desde hace décadas de la psicología social están a disposición de los gestores, digamos, para ser aplicadas, lo que decía Zimbardo, los fabricantes de los cestos, ¿no? Ah, para mejorar las interacciones humanas, tanto en lo que se refiere al poder Gracias como al aquí. amor, e incluso la muerte, pues claro que sí, con temas de cuidados paliativos, acompañamientos, etcétera, ¿no? Así que claro que se hacen y se pueden hacer cosas, pero contestar concretamente yo no me atrevo a mucho más. No sé si José Luis o Carmen queréis aportar algo, queréis decir algo. ¿Sabes? A ver, un momento. A ver, yo mientras lo van pensando José Luis y Carmen, yo tengo aquí el epílogo de la modernidad y los usos patológicos del poder y quiero casi leer algunas de las conclusiones que Floro escribe, hablando y teniendo en mente el holocausto, ¿no? Dice, una de las cosas que más da que pensar del horror nazi es que quienes cometieron aquellos crímenes no estaban hechos de una sustancia diferente a nosotros. Es una cosa obvia que les enseñamos a los estudiantes de psicología social en el primer día de clase, ¿no? No hay una relación entre la naturaleza de la acción y la naturaleza de la persona que la ejecuta. Salvo una minoría, acaso mentalmente perturbada, el resto eran en efecto ciudadanos corrientes. Y ahí viene la cuestión. Dice, lo que no era corriente es la situación histórica en la que vivieron. Y dice, lo que nos hace comprobar una vez más que cualquier cabal explicación de los comportamientos humanos debe tener en cuenta el yo, pero también su circunstancia, otra obviedad. De ese modo, y lo que yo he subrayado dice, de ese modo podemos advertir cómo determinadas situaciones de injusticia social, desorden, desempleo, propician la aparición de líderes mesiánicos resueltamente apoyados por millones de personas. Digo, todos estamos pensando y todos estamos recordando lo mismo y al mismo, probablemente, ¿no? Por tanto, la situación histórica en la que nos ha tocado vivir juega un papel muy importante en algunas, posiblemente, ojalá nos equivoquemos en algunos de los desastres que nos pueden sobrevenir y tal. No simplemente esa era la reflexión de la mano textual del propio.
Bueno, yo si queréis, esa parte de la pregunta que dices de que los neuropsicólogos hablan de la vida después de la vida, bueno, ya sabéis que eso es un tema que está ahora en la cresta de la ola, ¿no? Muchos pensaréis que son tonterías, otros habéis escuchado un libro, habréis leído libros, habéis escuchado conferencias en YouTube, que hay miles, ¿no? De muchos de estos gurús, de estas cosas, y muchos pensaréis que puede haber algo de eso. Yo francamente no lo sé. Yo lo que sí sé es que creo que esas realidades existen, esas experiencias existen, creo que los miles de personas que las han reportado no mienten, ni son alucinaciones, ni son personas trastornadas. Creo que esas experiencias no tienen explicación, al menos por ahora. A partir de ahí, poco más se puede decir. Yo creo que no podemos negar su realidad, pero también creo que algunas explicaciones que se dan no son más que unas explicaciones posibles. Por ejemplo, la explicación de la conciencia no local es una de ellas, ¿no? Pero puede haber otras. A lo mejor resulta que, qué sé yo, la conciencia tiene potencialidades de las que no tenemos la menor idea, porque nuestras categorías mentales no llegan y la ciencia tampoco. Por ejemplo, a lo mejor la conciencia tiene potencialidades no materiales, pero eso no necesariamente supone defender un más allá y una vida después de la vida. Al final, como veis, lo único claro es que no hay respuestas cerradas, pero lo que sí sé es que hay que tener la mente abierta porque, no sé, da la impresión de que algo está cambiando un poco, ¿no? Y hay quien dice que la misma ciencia está cambiando un poco. Pues no sé, veremos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, no sé, creo que es imposible permanecer impasible a este testimonio que habéis hecho del libro y de nuestro querido Floro y de, ¿por qué no decirlo, no? De los temas más importantes que tenemos en la vida, ¿no? Yo no sé si alguien tuviera que decir cuáles son los temas más importantes, si no serían, pues eso, los que habéis puesto de relieve aquí, ¿no? Y la verdad es que creo que todos estamos ahí a una para poder contribuir con nuestra ciencia a todo esto. La verdad que creo que la psicología social tiene mucho que aportar, porque es cierto lo que comentáis y Amalio siempre lo dice y yo creo que tiene razón, ¿no? Al margen de los individuos hay un contexto social que es, pues, que explica muchas cosas y creo que tanto en el poder como en la muerte como en el amor es un contexto social que debemos comprender, que debemos estudiar. Y quiero agradecer especialmente pues la humildad, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Creo que como se nota que los que han participado en esta presentación son expertos, porque los expertos de verdad, los científicos de verdad siempre son humildes en sus conocimientos, en sus limitaciones, como han sido hoy nuestros compañeros, ¿no? Y quiero daros las gracias. La verdad que me parece un lujo haberos tenido hoy aquí, hablando, pues eso, ¿no? De las cosas de la vida más importantes, ¿no? El amor, el poder y la muerte. Creo que se nos escapa nada, ¿no? O sea, y encima, pues hablando con los textos de nuestro querido Floro Jiménez Burillo, profesor, académico y un referente, ¿no? Para todos nosotros. Así que creo que, bueno, pues hoy ha sido una sesión muy emotiva, pero también que nos hace reflexionar sobre el futuro y la importancia de estos temas y de trabajar juntos en la ciencia, de la psicología, eh, para poder sacar adelante estos temas y aportar en la sociedad. Quiero daros las gracias a todos, a todas, por haber participado y desde luego a nuestros invitados que han sido como siempre la creme de la creme de nuestra querida Academia de la Psicología de España. Y también, pues, cómo no, quiero invitarles a nuestra nueva sesión de los miércoles con la Academia, que se celebrará el 26 de febrero y que vamos a tener una sesión sobre cómo desarrollar la fortaleza psicológica en la infancia. Un tema que abordará nuestro académico Francisco Xavier Méndez y que, bueno, pues nos dará ahí muchas respuestas sobre cómo podemos fomentar esa fortaleza en nuestros jóvenes, algo que preocupa también a la sociedad, ¿no? Cómo hacer que nuestros jóvenes pues, estén cada día más preparados para abordar los inconvenientes de la vida, ¿no?
Y con esto, pues, daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias. Amalio, como siempre, todo lo que traes a la academia es siempre valioso, empíricamente importante y humilde, lo cual hay que reconocer que tiene un doble valor. Y, por supuesto, como no, José Luis, Carmen, Carlos, muchísimas gracias por vuestra contribución, que es muy importante para nuestra academia. Mira, está aquí nuestro presidente, Elio, y nada más. Pues daros las gracias, ya son las 8:30, nos despedimos y os esperamos a todos en nuestros próximos miércoles con la academia, el 26 de febrero, cómo desarrollar la fortaleza psicológica en la infancia. Muchísimas Estupendo. gracias. Gracias, Muchas Amalio. gracias. Muchas gracias, Gracias a Maripaz. todos. A ti, Gracias a Maripaz, todos. muchas gracias. Chao. A vosotros. Adiós, adiós a todos. Adiós a todos. Adiós, Gracias. adiós. Un lujo y un honor teneros aquí. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Carmen, a todos.